De este texto sí ha dicho tantas cosas, como les digo, muchas cosas, sobre todo cuando dice que varón y hembra, pero en verdad el término ese, cuando se habla de que cómo Dios lo creó, porque el texto dice, y Dios creó, y creó Dios al hombre a imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Esa parte nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? En la parte de varón y hembra. Así que cuando hablamos de esto, el estado más depravado del ser humano es cuando pierde su identidad de varón o mujer y se vuelve. Ahora, esa es la parte que es interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a una persona a sentirse que no es en sí lo que debe ser? Por lo menos un hombre, cuando es hombre, lo podemos saber desde que nace. Dicen, nació un varón, nació una niña, una hembra, ¿no? O sea, se conoce el sexo de ambos, pero ¿qué es lo que lleva? O sea, ¿dónde es una parte? ¿Dónde es que lleva esa parte de sentir homosexual? Entonces, la escritura es muy clara y eso dice que es por la concupiscencia, lo que es la maldad, lo que es el estado depravado, la depravación del ser humano, que lo lleva a experimentar otras cosas más allá de lo que no es. Pero en sí la pregunta es, ¿lo trae? ¿Viene desde nacimiento? Obviamente que no, porque bíblicamente tenemos que Dios trae y crea al hombre y a la mujer. Ahora, cuando dice hombre y mujer los hizo, bien, el texto, el texto en hebreo no viene por separado. Sí, el texto en hebreo no viene por, no viene que primero se hace uno y luego el otro. Estaba leyendo un comentario, especialmente, bueno, me leí varios, me he estado leyendo varios, pero en especial el texto dice literalmente que cuando Dios creó a Adán, al hombre, al ser humano, o sea, lo hizo, dice, ¿verdad? Algunos comentaristas que tomó tierra de todas partes del planeta, Dios, o sea, recogió tierra de todas las partes, de todo el Adamá, pero en especialmente la tierra de la cabeza, dice que la cogió de su pueblo, especialmente de Israel, del Eretz Israel, pero de la tierra prometida, y por eso es como cabeza. Ahora, lo interesante acá es lo siguiente, que dice que el texto en hebreo, dice que Dios creó al hombre y a la mujer, eran la misma persona. La situación es que estaban de espalda. Entonces, yo estaba leyendo y me quedo sorprendido. Y digo, no, pero cuando uno lee el texto, la Reina Valera y otras versiones, dice que Dios lo tomó de la costilla, ¿no? Es lo que dice la Reina Valera y las otras versiones. Y eso vamos a ir viendo el detalle que usted le pregunta a cualquier judío, a cualquier eh, maestro que sea, el texto dice que así venía, ¿verdad? Que así Dios lo creó a Adán. Qué fue lo que hizo Dios para poderle separar a la mujer? Pasaron muchas cosas durante la situación que Dios dice que llevó fue con los ángeles y llevó a todos los animales, todo lo que existía para que le pusieran nombre. Pero los ángeles no pudieron. Y cuando Dios lleva al Adán que él había creado y lo lleva, resulta que Adán tenía una gran sabiduría por encima de todo, que él pudo ponerle nombre a todo tal cual de acuerdo a sus características. O sea, es impresionante la sabiduría que tenía Adán desde un principio, o sea, cómo Dios lo creó desde un principio. Le puso el nombre tal cual era su característica y el cual son los nombres que se mantienen hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay la separación? Eso vamos a verlo más adelante, este, cuando Dios se separa al ser, especialmente a la mujer del hombre. Bien, dice que en cierta ocasión, dice que ¿cómo se llama? Uno de los sabios judíos, no recuerdo el nombre, parece que es
Ibn Ezra, parece que es, le preguntaron, dice que llegó un emperador y le preguntó, le dijo que Dios había sido un ladrón porque prácticamente le había quitado o le había robado prácticamente su identidad al hombre, o sea, la parte del hombre, y de ese mismo había hecho a una mujer para ponérsela ahí. Y le dijo, dice, y entonces dice que salió su hija, estaba viendo, está interesante cómo llega a la conclusión. Dice que salió su hija y dice que sacó una carne recién salida y la puso a asar. Y después que se la estaba asada, se la dio al hombre para que comiera y le dijo, yo no me voy a comer esto, pero ¿por qué? Oh, porque eso yo la vi cuando eso todavía escurría sangre. Ok, bueno, pues es lo mismo que hizo Dios. Dios tuvo que hacer dormir a Adán para que no viera lo que iba a pasar, para que después, cuando esta mujer Dios la separó de él, no hubiese visto cómo la mujer fue separada y la sangre pudo venir de ahí, cómo iba escurriendo sangre y todo lo demás, para que él no la hubiese menospreciado más. Entonces, Adán la vio ya una mujer ya hecha, pero no en sí. Si Adán hubiera visto todo el proceso que Dios se tomó separarlo de él para hacer una mujer, la hubiera hecho más despreciable porque lo hubiese visto tal cual como Dios la creó. Entonces es interesante cómo estos hombres llegan a un conocimiento de cómo Dios puede hacer las cosas tal cual es y con ejemplos tan exactos que le llama la atención a uno. Ahí imagínense, eh, Dios pudo hacer que Adán cayera, o sea, lo fue a dormir para hacerle una mujer y que no hubiese el proceso para que el hombre pudiera amarla, para que el hombre pudiera ir a su lugar y no la menospreciara. Y aún así hoy en día, el hombre, no viendo todo el proceso que la mujer pasó para poder llegar a ser la mujer que hoy, y aún así es despreciable, especialmente países como Centroamérica, Honduras, la mujer es asesinada simple por el hecho de ser mujer. Entonces es interesante cómo la escritura le da un lugar en especial a la mujer. Pero bueno, aquí el punto es que la expresión de varón y hembra debe ser entendida como masculino y femenino, o sea, hombre y mujer. Esto nos enseña que un varón debe ser masculino y una mujer debe ser femenina, pero no que del lado contrario. Puede decir, bueno, es que porque es hombre femenino y si es mujer debe ser masculina. No, porque Dios de ser hombre significa que debe ser un hombre masculino. Ahora, deben ser diferentes. También nos enseña que todo varón no es completo sin una mujer. Ahora, ¿ustedes creen que Dios, mucha gente dice, no, es que yo me estoy bien sola, mejor sola que mal acompañada? Y el hombre muchas veces lo mismo dice, pero la pregunta, ¿acaso Dios se equivocó cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿A poco Dios será que falla con lo que él dice? ¿A poco Dios se equivocó al decir que no es bueno que tanto el hombre como la mujer estén solos? O sea, eso nos enseña que el hombre no es hombre si no tiene a su pareja, a su mujer. Quien lo hace ser un hombre, ser completo, es la mujer. O sea, la mujer es el complemento para que sea un hombre de verdad. Así que, o sea, ¿qué es lo que un hombre es hombre a través de una mujer que le complemente? Y una mujer no es completa sin un varón que le complemente. O sea, todo va paso a paso. Todo va de acuerdo como Dios lo ha dejado. Ahora, los dos fueron creados para ser una raza humana. El hombre no puede existir sin la mujer y la mujer no puede existir sin el hombre. Ambos no necesitamos del uno al otro. Ahora, en la cadena de la apostasía del ser humano expresada en Romanos capítulo 1, lo que habla el apóstol Pablo ahí, la homosexualidad es el estado final más bajo, pero gracias al Eterno, gracias a Dios, gracias a nuestro Dios, al Todopoderoso, al Elohim, hay un plan de restauración para el hombre caído, dañado y depravado. Hay un solo plan para ese hombre caído. O sea, en sí el hombre cuando llega a una situación de que ha perdido lo que se llama esa parte, ha caído lo que se llama en la concupiscencia, en la maldad, en todo eso,
hay un plan y eso, sí, eso solamente lo puede hacer Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Así es como es traducido al español este versículo, pero en realidad en el hebreo termina diciendo, lo creó. O sea, si cuando leemos la primera parte, varón y hembra, los creó, pero en el texto original dice, varón y hembra lo creó. No dice, los creó. Quiere decir que ambos son uno. Si hubieran los creó, vivieran por separado. Entonces, cuando dice más adelante, creo que leemos más adelante cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, el texto dice, le haré ayuda. ¿Qué dice la Reina Valera? Idónea, pero no, en el original no aparece idónea. Aparece, le haré ayuda frente a él. No dice idónea, dice frente a él. ¿Por qué razón? Porque si ese hombre se toma el lugar de hombre de casa, hombre, autoridad, hombre en todas las áreas que usted se puede imaginar, esa mujer va a ser el complemento para él. Le va a ayudar a que este hombre estudie. O sea, esa mujer va a servir para que este hombre estudie la escritura, para animar a este hombre a estudiar las escrituras. Por eso va a estar frente a él. Por el buen momento, este hombre va a caer, la mujer va a estar ahí. Oye, tienes que estudiar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que es lo otro, porque la mujer va a ser el que va a estar al frente de él. En caso que no lo sea, la mujer va a ser, ¿cómo se llama cómo se llama esta parte? Como su rivalidad, la parte, va a estar va a ser su oponente la mujer prácticamente del hombre. Sí, el hombre no se da el lugar que tiene que darse. Por eso la mujer es su oponente. Por eso en muchas veces usted ve que muchas veces en los hogares como que la mujer manda más y ve que la mujer lleva todo, porque el hombre ha perdido la parte que le toca. Y Dios lo ha puesto ahí, porque si en caso que él no lo lleve, pues la mujer va a tener que ser su oponente, aunque verdaderamente no ha sido así. Dios formó del polvo de la tierra al ser humano completo, hombre y mujer en el uno, tal como lo explica la tradición judía. Suena extraño, pero no debería ser sorprendernos, porque luego vemos que la mujer fue sacada del costado de Adán. Eso es lo que dice más adelante, y fueron hombre y mujer. Ahora, se nos dice claramente que Dios creó al hombre plenamente desarrollado. No lo creó a media, lo creó desarrollado. Y que lo creó en un día, en el sexto día. No gradualmente, durante millones de años de evolución progresiva que pasó. La idea de que una evolución lenta, progresiva, podría producir un mecanismo complejo de cómo el cuerpo humano simplemente no tiene fundamento prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que se dice hoy en día? Que pasaron miles de años para que ahora en día el ser humano exista. No, Dios lo creó en un día, existió, ahí apareció el hombre, Dios creó un hombre. No pasó, no llegó lo que se llama una evolución. Ahora, se dice que habrían por lo menos 40 etapas diferentes de evolución que se necesitarían. ¿Qué beneficio posible podría haber para las primeras 39 etapas? Porque si el hombre fue hecho de una sola vez, ¿qué posibilidad habían para las 39 etapas? El matemático Dios, Ulam, argumenta que era muy inaprobable para el ojo evolucionara por la acumulación de mutaciones pequeñas, porque la cantidad de mutaciones debe ser tan grande en el tiempo disponible. No fue ni lejos suficiente para que aparecieran. Ahora, el evolucionista, este hombre, comentó de una manera u otra, ajustando estas figuras, vamos a salir bien. Somos confortados por el hecho de que la evolución, dice este hombre, ha ocurrido. O sea, la evolución pasó, ya sea, dice, de alguna manera u otra, o quizás podemos ajustar ciertas cosas, ciertas figuras, pero la idea es que vamos a salir bien como humanos. Ahora, este otro Johnson dice, observa, que el darwinismo para ellos no era una teoría que se pueda refutar, sino un hecho que se tiene que explicar. Este fue más detallado prácticamente, porque dice, miren, con esto del darwinismo bueno, esto no hay que refutarlo. Que vamos a ir a refutar, decir, mira, yo te puedo refutar que el hombre viene de Dios. No, el hecho, dice este hombre, está que
si dice, si no, es un hecho que se tiene que explicar. Bueno, explícame cómo es que existimos como seres humanos. Así de fácil. No vamos a ir a refutarlo. Ahora, Darwin escribió, si se podría, mira lo que dice este hombre, si se podría demostrar que cualquier órgano complejo existía, que no podría haber sido formado por muchas sucesivas pequeñas modificaciones, mi teoría se destruiría completamente. ¿Cómo la ve este hombre? Él dice que si se podría demostrar que cualquier órgano complejo existía, que no podría haber sido formado por muchas sucesivas pequeñas modificaciones, él dice, si alguien me demuestra esta parte, que un órgano ya existía, bueno, mi teoría se destruye completamente. Pero es interesante, ¿verdad? Cómo vamos entendiendo todo paso a paso. Ahora, el profesor, este otro profesor dice que un genetista en la Universidad de California alista una serie de estructuras complejos desde el pelo de un mamífero hasta la hemoglobina. Habla de esto. Él pensaba que no podían haber sido producidas por miles de años de pequeñas mutaciones. Dice, esto no puede ser. ¿Cómo van a pasar miles de años para que se pueda hacerse un pelo de un mamífero? Ahora, los darwinistas tratan de esta sugerencia fantástica con burla salvaje. Como dijo este otro, esta vez yo no estaba solamente loco, sino también casi criminal, para suponer que un evento tan aleatorio podría reconstruir a un órgano complejo como un hígado o un riñón es casi tan razonable como suponer que podemos echar un reloj viejo contra la pared y esperar que sea diseñado el reloj mejor. Él dice, ¿cómo voy a pensar yo que un órgano, un hígado o lo que sea pueda ya aparecer, que exista, que se haya hecho, prácticamente que puede existir? Es como yo tirar un reloj a la pared que se destruya, pero que aparentemente después que caiga al suelo y yo lo vaya a levantar, pues sea el reloj mejor diseñado de la historia. O sea, ¿cómo puede aparecer así? Que aparezca alguien, el diseñador. Entonces, son prácticamente respuestas que prácticamente son, ¿cómo se llama? Respuesta retórica. Ahí mismo dices, algo loco, pues, llegar a creer algo así. La primera cosa que Dios hizo para el hombre era bendecir. Lo primero que Dios hizo fue bendecir al hombre. Sin la bondad de la bendición de Dios, la vida humana habría sido no solamente insoportable, sino también imposible. Pero gracias a Dios que lo primero que Dios hizo fue bendecir al ser humano. Macho y hembra. Si bien Jabá o Eva fue creada más tarde, no antes con Adán, según el verso, capítulo 2, verso 21, a ella, lo que es a Eva y Adán, fueron creados el mismo día, según Rashi. Ahora, a pesar de que todas las criaturas fueron creadas como macho y hembra, este hecho está mencionado en forma específica, únicamente en el caso del ser humano, para realzar que ambos géneros fueron creados por Dios a su semejanza, según el Rabí Hirsch. O sea, estos tienen lo que dicen prácticamente, vale la pena sus comentarios, porque él dice que a pesar de todas las criaturas fueron creadas como macho y hembra, ¿verdad? Porque dice macho y hembra, pero en esta parte concerniente al ser humano, únicamente concerniente al ser humano, para realzar que ambos géneros fueron creados por Dios a su semejanza, los dice hombre y mujer. En esta parte sí se resalta bastante cuando Dios crea al hombre. Ahora, ¿cuál es la primera bendición que Dios le da al hombre? ¿Alguna vez se han preguntado cuáles fueron las primeras palabras que Dios habló al hombre? ¿Qué fue la primera palabra que Dios le dijo al hombre? ¿Qué fue lo primero que dijo? Seguramente eran de gran importancia, no por decir qué es lo que Dios enseñó. En el primer capítulo de Génesis encontramos escritas esas palabras. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Las primeras palabras de Dios hacia Adán fueron de bendición, porque la bendición fue darle la capacidad de ser fructíferos.
de que se pueda multiplicar. Esto no solo se refiere a la procreación y la multiplicación de la raza humana, sino a la parte, a la bendición de ser productivos en todas las áreas, en todas las áreas. Esa parte de cuando Dios bendice al hombre, no solo se refiere a cierta área de multiplicarse como raza humana, sino a todas las áreas. Bendición en una, bendiciones en otra, bendiciones en todas las áreas. A eso se refiere. Así que la primera cosa que Dios hizo para el hombre era bendecirlo. Sin la bondad de la bendición de Dios, la vida humana habría sido no solamente insoportable, sino también hubiese sido imposible. Pero gracias a Dios que lo primero que Dios nos da es la bendición. Antes de venir a este mundo, el ser humano, de ser puesto en este lugar, lo que Dios le da primero es la bendición. Y aquí parte. Aquí llegamos a la parte donde la familia, la bendición, es el pilar principal del fundamento de la sociedad. O sea, como dije anteriormente, el hombre no es hombre si no tiene la mujer. La mujer está incompleta si no tiene al hombre. Entonces, cuando ambos se unen, es lo que se le llama la familia, y la familia es el pilar principal del fundamento de nuestra sociedad en la que vivimos. El Eterno no bendijo al hombre cuando estaba solo. ¿Sí ve? O sea, cuando usted lee el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2, usted se da cuenta que la bendición que Dios le da tanto a Adán y a Eva no se lo da cuando Adán está solo. La bendición le llega cuando él está acompañado con su esposa. Por eso dice Proverbios, creo que, si no me equivoco, 11:30, que dice que el que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, la escritura así va detenidamente. El que dice, el que encuentra esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Por eso, la bendición que Dios le da a Adán, se la da hasta cuando ya está con Eva. Cuando estaba solo, no se la dio. Así que el Eterno bendijo a Adán cuando éste ya estaba acompañado con su esposa. Esto nos enseña que el matrimonio entre hombre y mujer ha recibido una bendición del cielo, viene del creador de todo. La palabra hebrea que se ha traducido como bendecir es baraj, que originalmente tiene que ver con doblar rodillas. O sea, cuando se parece la palabra bendición, de bendecir, no viene a darnos la idea de que significa doblar las rodillas. Una bendición contiene palabras cargadas de poder espiritual que pueden generar resultados muy positivos en el receptor de ella. Ahora, cuando nosotros decimos en la iglesia, nos congregamos, bendiciones, hermano. Ahora, ¿tenemos idea qué es lo que estamos diciendo? En pocas palabras, ¿qué le estamos diciendo? Dobla rodillas. ¿Sí? Eso es lo que le estamos diciendo nosotros. Ahora, una bendición sirve para beneficiar a una persona de manera espiritual y también material. Porque la bendición no se obtiene si uno no tiene una relación con Dios. Las bendiciones de Dios vienen cuando hay una relación con Dios. Si alguien dice, yo te bendigo, bendiciones, shalom. ¿Qué quiere decir? Pues shalom significa libre de deudas. Que no tengas deudas. Si alguien dice, yo te bendigo, bendiciones, ¿qué significa? Que te está dando dinero o algo material a otra persona. En este caso, la bendición del hombre resultó en una capacidad de poder procrear y tener muchos hijos, lo cual es una de las bendiciones más grandes que el hombre puede recibir. Por eso cuando leemos la carta, la de Jacob, ¿verdad? La carta en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 parece que habla y dice, si ves a alguien que le dice, ¿cómo le va a decir bendiciones, que te vaya bien, si no le has puesto lo que necesita? Entonces muchas veces nosotros decimos a alguien, bendiciones, te bendiga, que te vaya bien, pero ¿a poco dice Santiago, leíste algo para que él se fuera bien? Nosotros podemos decir bendiciones, que te vaya bien, o chalón, si hemos puesto las necesidades en su bolsillo, o las necesidades que él necesita. Pero nosotros ahora lo tenemos prácticamente como algo normal, es un saludo normal, pero no sabemos qué es lo que, muchas veces no sabemos qué es el mensaje que va ahí. Porque simplemente la palabra shalom, o sea, significa prácticamente libre de deudas, que no tengas una deuda con Dios, que no tengas deudas con el pecado, o sea, que no estés pecando, tengas una gran deuda con Dios, significa que estés en paz con Dios. Pero la palabra exactamente viene, está libre de deudas, de meterse a deudas prácticamente.
Ahora, bíblicamente el trabajo no es una maldición, sino una bendición. Cuando nosotros tenemos trabajo, ¿qué hay? Hay bendición, pero no es una maldición. La maldición es la consecuencia del pecado, según el capítulo 3 de Génesis. Ahora, no es el trabajo en sí el que es malo, sino la labor con esfuerzo de que cuesta que produzca fruto. Muchas veces hay trabajo improductivo que no da, pero en sí es el esfuerzo que tiene que llevar. Es una bendición cuando trabajamos y producimos fruto. Para eso fuimos creados. Por ello, uno de los problemas sociales más fuertes y dolorosos es el desempleo hoy en día. Prácticamente hay tanto desempleo, especialmente en los países de habla hispana, hay tanto desempleo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que lleva a eso del desempleo? Bueno, prácticamente por la corrupción a la que se lleva. Todos los países han llegado en una tremenda corrupción que prácticamente Dios comienza a, ¿cómo se llama esto? A quitar ciertas cosas que le hace que ese país o ese comience a pensar que no existe por sí solo, que hay alguien que gobierna y alguien sabe. Por eso parece que Salmos dice que cuando gobierna, cuando el gobierno que llega, algo así, tiene temor a Dios, como que el pueblo vive en paz, algo así, no recuerdo muy bien el pasaje, pero es interesante prácticamente. Cuando allá arriba está en corrupción, el resto del país hay una tremenda situación y comenzando por el desempleo. Pero cuando un hombre trabaja y es productivo, se siente realizado porque está cumpliendo su misión en la tierra, que el cual le dijo de que labrase y trabajara la tierra. En adición, Dios dio a la humanidad un deseo. Cuando Dios dice, ser bendecidos, verso 28, y los bendijo Dios, le dijo, fructificados y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgala. ¿Qué fue lo que dio? No solo en la bendición, Dios dio una adición, algo más ahí a la humanidad, que es un deseo del sexo, que haría que el poblar la tierra fuese rápido y probable. Cuando Dios pone esa parte en el matrimonio, que es el deseo de tener relación sexual, lo hizo de la manera, en primer lugar, podemos decir que una de las partes importantes era para poder poblar la tierra. Ahora, sin embargo, muchos han pensado que el fructificar y multiplicarse era el único propósito que Dios tenía para el sexo, pero no es así. O sea, todos llegan a pensar que Dios dejó el sexo simplemente o sea, que uno de los planes de Dios de dejar la sexualidad, o sea, las relaciones sexuales en el hombre y en la mujer, en el matrimonio, era con que Dios tenía el propósito para que se multiplicaran, para que se fructificara el mundo. Pero eso no es el caso. La razón primordial por la cual Dios creó el sexo es para construir a la unión de una relación de una sola carne. Porque tanto el amor que le tiene el hombre hacia la mujer y el gran amor que la mujer le tiene al hombre, ese amor tan inmenso viene a opacarse cuando entre ellos hay una intimidad, cuando entre ellos hay una relación sexual. Y eso es lo que lo lleva. O sea, cuando se habla de eso, de una relación sexual especialmente, se habla en el matrimonio. Ahora, no es el caso. Está en el caso de los animales tienen relaciones sexuales solamente para reproducirse. El ser humano no. O sea, los animales sí lo hacen para reproducirse, pero el ser humano, la parte primordial de Dios no fue esa. Pero la reacción sexual del humano es diferente a la reacción sexual del animal en muchas maneras. No todas son igual. El ser humano con los animales son todo lo contrario, por lo menos. Por ejemplo, la ovulación humana no tiene señal exterior, ¿sí? La, la, la ovulación de la mujer, alguien puede, ¿cómo se llama? El hombre puede saber cuándo la mujer está en celo. ¿Acaso que es animal? Sí ven que en los animales sí se puede mostrar. Sí, los animales sí, alguien llega a saber que sí es, o sea, pueden, el humano y los mismos animales pueden saber cuándo ellos están en celo. Pero en el caso de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque la ovulación humana no tiene señal exterior. Los humanos tienen sexo en privado. Los humanos tienen características sexuales secundarias.
solamente entre los humanos. Ahora, los pechos de la hembra se desarrollan antes de la primera vez que dan a luz. Ahí se desarrollan prácticamente. Entonces, es interesante cómo Dios ha puesto a cada quien en su lugar. O sea, Dios ha dejado claramente todo. Si el que nos torcemos, el que nos depravamos, los que lo salimos, somos nosotros, pero es la maldad que hay en nosotros prácticamente. Es la maldad que hay en el ser humano el que la lleva. Pero Dios lo ha dejado todo tal cual en su lugar. Solo los humanos demuestran una disponibilidad que les interesa constante para el sexo en contraste al periodo de celo en los animales. Los animales tienen que llegar a una etapa de celo que entre ellos se pueden reconocer para poder llegar a la procreación, no en sí de los seres humanos. Así que en los humanos la duración del intervalo sexual es más grande, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo en los seres humanos, especialmente en los humanos, la duración del intervalo en esta parte de la parte sexual es más grande y es más intensa. El placer del sexo entre el hombre y la mujer es más fuerte, o sea, es, ¿cómo se llama? Como que va más allá, es más que los animales, porque ellos actúan por instinto. El ser humano actúa con raciocinio, sabe lo que está haciendo y es más fuerte. O sea, el placer que el humano lo lleva es más fuerte. Por eso cuando vemos la palabra Gan Eden, Gan, ¿verdad? Jardín, Eden, placer. Entonces, la palabra significa el jardín del placer. Cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, bueno, ahí la palabra placer se llegan a dos conclusiones. Una, ¿qué tipo de placer estamos hablando? Algunos dicen que el placer que Dios que los llevó ahí fue para que ellos disfrutaran de lo que se llama del sexo ahí, o sea, de la relación sexual entre el hombre y la mujer. Y la otra dicen que es para que disfrutara de la comida. Pero en sí, hasta el día de hoy, no, yo no me puedo inclinar ni a lo uno ni a lo otro. Me quedo como en neutro, no tengo ni la más mínima idea. Hasta el momento, pues no lo tengo claro de cuál de las dos sea. Pero lo que les digo es que el ser humano, su intensidad sexual es más fuerte que cualquier animal. Y solo los humanos siguen participando del coito después de la edad fértil. Solo los humanos. Los animales no. Esos llegaron a su etapa y ahí se acabó. Ahora el humano va más allá de lo que debe ir, porque todavía queda ese impulso, esa atracción en el humano. Ninguna de estas dimensiones específicamente humanas se requiere para la reproducción, pero todas ellas son útiles para el sexo como la herramienta para unir. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Dios en la bendición? Dios les dice, bueno, sean fructíferos, multiplíquense. Ahora, ¿para qué Dios creó el matrimonio? ¿Para qué Dios hizo a Adán y a Eva? O sea, lo que debemos tener bien claro, tanto un joven y una jovencita, un hombre y una mujer hoy en día, es que si se va a casar, ¿para qué? O sea, si ahí lo que quiero que te damos esta parte. Si una, ¿cómo se llama? Si uno no quiere hijos, ¿qué tiene que hacer? No casarse, estar solo, ¿verdad? Pero si quiere hijos, se sabe que el matrimonio se hizo para que haya familia, para que haya hijos. Y eso fue el plan de Dios. Desde un principio ese es. Por eso he hablado con mucha gente y en situaciones que me han preguntado muchas, hermano, ¿y qué opina de la, ¿cómo se llama esto? De la planificación. Bíblicamente no hay. Bíblicamente no existe. O sea, no hay nada que haya de la planificación. Porque cuando un hombre y una mujer se casan, en sí, en Dios tiene un plan, tiene un propósito. Tanto es que el Salmo 127 dice que herencia, lo que Dios le da como su regalo de boda, podemos decir como regalo, como una herencia, lo que Dios le da son los hijos. Dice el texto, herencia de Jehová son los hijos. Hermano, disculpe que lo interrumpa. Hay un amigo mío que me dice si le puedo compartir el enlace de Zoom para que se una a la reunión. Ok, ya casi ¿Sí? estamos terminando, pero bueno, que aproveche.
Dale, gracias, hermano. Nada. Bueno, entonces en lo que estamos aquí, o sea, la escritura es muy clara. La bendición que Dios da desde un principio, lo que Dios dejó prácticamente es para eso. Sean fructíferos y multiplíquese. Ahora, en conformidad con el deseo divino, el mundo debe ser habitado tal cual está. El que ignora esto ha transgredido un precepto positivo e incurre en un gran castigo porque al hacerlo está demostrando que no desea cumplir con la voluntad divina de poblar el mundo. O sea, porque el plan de Dios, ¿cuál fue? El plan de Dios fue la familia. O sea, el plan de Dios de crear al hombre y especialmente de que Dios le da a una mujer a Adán fue para la familia. Fue para que en ellos hubiera una familia, no para que ellos solamente los dos vivieran. Por eso cuando después que ocurre el asesinato de Caín hacia su hermano Abel, Dios le da un repuesto y le dice, en lugar de Abel me he dado Set. Entonces Dios suplió ese vacío que había dejado, podemos decir prácticamente que a la edad en la que nace Set, prácticamente podemos decir que Eva ya no era fértil. Pero como ocurrió un asesinato, ¿verdad? Le pasó lo de la maldad del asesinar a Caín a su hermano Abel, pues Dios le suple esa parte y le da otro hijo más, el cual es Set, y el cual de ahí viene pues toda la raza, la descendencia que viene avistando hasta el día de hoy. Así que debemos de hacer esto, demostrar todo esto, ¿verdad? Que hay que cumplirlo para hacer la voluntad divina de Dios, que es de poblar la tierra. Y es lo que dice la escritura. Entonces, podemos poner muchas cosas a nuestra manera que sí son interesantes, por lo menos hay muchos argumentos que podemos decir de esto, pero bueno, lo que yo diga o lo que cualquiera de nosotros digamos, eso sale sobrando delante de Dios, porque lo que de él dejó su palabra, eso es. Bueno, hasta el momento no sé si hay alguna pregunta, hermanos, para continuar con el estudio. ¿Tienen algo que vayamos, algo que sea quedado, lo que quieran añadir o algún comentario que sea que quieran poner? Ya saben, es bienvenido cualquier comentario. Yo estoy bien, hermano, gracias. Estoy escuchando bien. Gracias, hermano. Ok, hermano. Todo bien hasta ahorita. Bueno, hermana Por Yolanda. aquí también todo bien. Una consulta, hermano Maniel. Cuando dice que multiplíquense, se refiere a dentro del matrimonio. Si uno no está casado, ¿eso está mal? Casado, o sea, mire, es que bíblicamente creo que es Deuteronomio 23, sí, Deuteronomio 23 que habla que cuando un hijo nace así prácticamente como, ¿cómo podrían decir? Como madre soltera, se le llama un hijo bastardo, ¿verdad? Porque es un hijo sin padre, pero cuando habla de multiplicarse, la parte de que haya hijos, es la parte cuando ya hay un matrimonio, ya por eso cuando Dios crea a Adán, le da a Eva, y el cual a esa parte le da un matrimonio, pero los hijos son válidos después de ahí, y es como una bendición y son como una herencia porque son hijos nacidos dentro del matrimonio. Pero cuando son nacidos así fuera, bíblicamente, según creo que 23.2 o 23.3 de Deuteronomio, se habla que son hijos bastardos, hijos nacidos sin padre. Y en el caso de las personas que no pueden ser padres, por ejemplo, mujeres estériles o que tienen problemas para procrear. Pues esa situación es lo que, si usted ve la escritura, todas las mujeres prácticamente de que viene la genealogía de Jesús tuvieron problemas con la parte estéril. O sea, en sí, bíblicamente se llega a decir la escritura que ¿cómo se llama esto? El vientre de ellas o la parte del útero de ellas es como lisa, o sea, en sí no puede agarrar ninguna parte, ¿cómo se llama esto? Ningún esperma del ser humano, del hombre, pues, porque en sí no puede hacer raíz, o sea, es infértil. Entonces, en el de Jesús, por eso es la gran importancia en entender esta parte. ¿Por qué se da la parte que mucha mujer no pueda
no pueda tener hijos, porque en la Biblia, porque cuando Jesús dice que es la raíz de David, o sea, Jesús, se le conoce, muchos de esos tomaron aparte de cómo vino Jesús, porque prácticamente Jesús pasó por toda su semilla, pasó por toda esa genealogía, donde era imposible que un hijo pudiera nacer, porque esos úteros eran infértiles, y aún así él pudo o sea, tener su raíz por ahí, como el caso de Raquel, creo que quién fue la otra, el caso de Rebeca, parece que también, caso de Sara también. Entonces, si vemos aparte de que la mujer es estéril, pues ha sido un tremendo problema y ha venido bíblicamente y hasta el día de hoy existe hasta el momento. Casi no prácticamente, ¿cómo pudiéramos decir? No tanto, pero sí se ha dado bastante. Y en esta parte aquí, quien puede trabajar es Dios, porque Dios puede hacer que a pesar de ser estéril, pueda llegar a tener en su momento, ¿verdad? Y yo ya lo he visto, que hay muchos hogares que le han pedido a Dios. Ahora, si no hay hijos, esa parte, porque la mujer es estéril, pues, ¿qué se puede hacer? Pues no se puede hacer nada, si no se puede, porque caso nadie puede hacer nada más, porque solo Dios es lo que hace todo. Pero en este caso, lo que la mayoría que han hecho es que se han acercado más a Dios, se centran más con Dios, una relación más estable con Dios prácticamente, y el cual Dios les ha dado esa necesidad, Dios ha suplido esa necesidad. Yo prácticamente he sido testigo de algunos hogares de que han deseado con ansias un hijo, y Dios se los ha dado, y de lo imposible, pero Dios lo ha hecho. Pero en este caso los hijos tienen que venir desde el matrimonio. Si la mujer es estéril, pues ahí no se puede hacer nada, porque si esa es la parte que ella tiene que ser, ¿cómo se llama? Tiene que poder dar a luz, pues. Pero bíblicamente sí hay muchos ejemplos de esto. Bien, entonces, estamos aquí la parte. Cuando hablan de hijo, multiplicar, fructificar, es la palabra hebrea de pará. En el diccionario, en el Strong, en la parte 6509, si usted tiene un diccionario Strong, ahí lo puede buscar, que significa llevar fruto. O sea, fructificar significa dar fruto. Significa crecer, porque un matrimonio hay uno, después son 2, 3, vamos creciendo, dar fruto. Pero en sí, en especial, lo que lleva es un fruto. Podemos decir que la palabra más se desarrolla con dar fruto espiritual, pero también en esa área también. La palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis, según Mateo capítulo 7, verso 16. Ahora, cuando lo enlazamos al Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo allá en la carta de Gálatas capítulo 5, verso 22, Pablo nos habla de que los frutos, por lo menos el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice contra tales cosas no hay ley. Esos frutos los da el Espíritu de Dios. O sea, no en sí no los da el hombre, porque los frutos de la carne son otros. Entonces, cuando hablamos de fructificar, si Dios nos hablara directamente haciéndole otra explicación a la palabra fructificar, prácticamente nosotros tendríamos que dar frutos como es el amor, como es el gozo, la paz y la paciencia. Así que esos frutos solamente los da Dios, no el hombre en sí. El Señor quería que le conociesen, que tuviesen una relación con Él. De esa manera se fructificarían. Entonces Dios de esa manera es que quiere que nos tengamos una gran relación con Dios. Ahora, mientras cuando se habla de multiplicar, es la palabra hebrea rabá. Y en este caso, rabá, que significa aumentar, multiplicar la cantidad. Es muy fácil porque según la matemática ya la conocemos, va de esta parte de multiplicar. Después de fructificar viene la multiplicación. ¿Cómo nos vamos a multiplicar? Primero, si antes no tenemos las bases sólidas. O sea, ¿cómo uno se va a multiplicar si antes no hay la base sólida? Primero hay que hacer la base sólida, donde se inicia todo, para después poder comenzar a multiplicarnos. Primero los frutos y luego viene la multiplicación. Ahora, la otra palabra que aparece ahí, llenar, dice fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Así, ahora llenar, que la palabra hebrea es male,
que quiere decir que significa ser llenado. O también significa embarazar. Cuando se habla de llenar, se habla de embarazar. Por tanto, a Noé como a Adán, el Señor les dijo lo mismo, llenar la tierra o embarazar la tierra o llenen esto. Si nosotros tratáramos de traducirlo directamente tal cual está el texto del hebreo al español, podemos decirlo, bueno, lo que Dios le dijo a Adán y lo que Dios le dijo a Noé, miren, embaracen la tierra, llénenla, aumentenla. Eso es lo que ustedes van a hacer ustedes. Ahora, cuando habla de que dice fructificar, multiplicar y llenar la tierra, soguzgarla. La palabra hebrea, kabach, que significa pisotear. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a pisotear, vamos a conquistarla con violencia. Es lo que dice, es lo que quiere decir la palabra. Vamos a someter, vamos a subyugar. El hombre debía someter la tierra que el Señor le entregaba. Nuestra vida no está exenta de luchas. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y entraron en la tierra que les había prometido, debieron conquistarla, debieron someter a los pueblos de ahí que estaban. En el Nuevo Testamento también ocurre ello. Y Mateo nos dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, cuando nosotros vamos a decir que vamos a movilizarnos, a movernos con llevar el evangelio por todos los lugares, que es lo que estamos haciendo nosotros. La estamos juzgando, la estamos sometiendo. ¿Y estamos sometiendo a quién? Al pecado, a la maldad. Cuando nosotros llevamos el mensaje, la palabra de Dios por todos los rincones de la tierra y por todo el mundo, gracias a Dios, a través de esta plataforma de Zoom, pues se puede llegar a muchos lugares. Podemos llegar, a conquistar, a llevar el mensaje por todo el mundo. Y por eso cuando el Nuevo Testamento llega a esta parte, dice, y los violentos lo arrebatan. Vivimos en una lucha constante. El hombre se enfrenta a una oposición muy grande para todos los días. Pero el Señor nos da a cada uno de nosotros un espíritu de valentía, un espíritu de poder, como dice Segunda Timoteo 1:7, que dice, pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Para arrebatar esas promesas y para salir adelante de los problemas de nuestros conflictos, necesitamos primero nosotros hacer esto, someter a este mundo, someter a la maldad, someter al pecado y estudiar más la escritura. Ahora, señorear es la palabra hebrea rabá. Por eso cuando hoy uno le dice a alguien, alguien le dice a uno, te da algo, y en hebreo se dice todá rabá, o sea, quiere decir como muchas gracias, ¿no? Pero muchas. Pero en sí, ¿qué significa rabá? Aunque todá significa como algo, como hacer algo por vocación. Vamos a decir algo, nosotros en mi caso, yo y algunos otros hermanos damos estudios no por dinero, como alguien que imagine que sea un maestro solo por dinero. Cuando alguien enseña porque le pagan, pues en sí, cuando se trabaja por dinero, pues sí, pero cuando uno trabaja porque le gusta algo, si uno enseña, es maestro o enseña escritura porque le gusta, porque tiene vocación, porque le gusta dar eso, sin necesidad de pedir algo, pues eso significa alegrarse. O sea, toda viene esa palabra que significa hacer algo con vocación porque a uno le gusta. Pero cuando se habla de rabá, pero en esa parte de algo más allá, cuando se habla de rabá, toda rabá significa pisotear. Se refiere a pisotear un lagar cuando están las uvas y se pisan, pasar por encima del adversario. O sea, mira, quiero que esto vaya más allá. Vamos a pasar por encima de todo. Y tomar posesión y dominio de un lugar. De ahí viene la palabra rabá, ¿verdad? Más allá de lo que se puede hacer. O sea, ir más allá del límite. Ahora, en el capítulo 9 de Génesis, el capítulo 9 de Bereshit, el Señor vuelve a decir estas palabras a Noé. Una vez que pasa el diluvio, sucedió lo que pasó en el diluvio, Él les dice, mire, fructificad, lo que decía anteriormente, multiplíquese, llenen la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán, lo mismo le dice a Noah. Sin embargo, no le dice sojuzgarla. ¿Sí? No le dice, mira, pasa por encima de esa parte. No, y señoría le dice, el temor y el miedo de vosotros
estará sobre todo animal de la tierra. A Noé no le dijo que la sojuzgara. No le dijo que pasara por encima de la creación. No, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Noé? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Ahí va a estar. Entonces podemos decir prácticamente que es después de la caída del hombre cuando todo comenzó a distorsionarse. Otras versiones como la Nueva Versión Internacional y como la Reina Valera 95 dicen en este texto: infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra. Como que el texto casi no encaja con lo que el texto hebreo dice, porque lo que el texto hebreo dice es que el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal. Pero las otras versiones dicen, ¿verdad? Infundiréis temor y miedo sobre todo a todo animal. Entonces, para que uno le meta miedo a los animales, bueno, para que uno se vaya con los animales más temibles acá, yo creo que no le tiene miedo a uno, al contrario, es uno el que le tiene miedo a ellos. Entonces, pero la palabra infundiréis no está en el texto original, o sea, no aparece en el hebreo. En el que dice textualmente el temor y el miedo de vosotros, me parece que existe una gran diferencia entre ambos textos, solo como comentario. Bueno, es algo, nada más queda comentario, solo es un comentario lo que es esta parte. Ahora, temor es la palabra hebrea de morá, y viene de la palabra hebrea yaré, que significa temor referente, espanto, miedo. Sí, entonces tenemos que tener claro que cuando habla de temor, dice, y tendré temor con ellos, significa algo que sentir espanto, miedo hacia ellos. Miedo es la palabra hebrea de kahat, que viene de hatat, que significa cobardar, asustar por confusión, o sea, gente confundido, de ahí vienen todas las palabras. La situación con Noé es distinta a Adán, porque en la parte con Noé el hombre ya había pecado, ya cuando se llega a Adán ya había pecado. Y ciertamente el hombre ya tendría que matar a algunos animales para vestirse, según el capítulo 3, 21 de Génesis. Y para alimentarse, él también había perdido la herencia y el dominio que tenía al principio. O sea, para poder alimentarse también tuvo que matar ciertos animales para poder tenerlos como alimento. O sea, después, pero eso fue después de la caída, después que el pecado llegó. Ahora, a causa del pecado, hay miedo y temor en el hombre. ¿Por qué dirá que nosotros tenemos miedo? Le tenemos miedo a ciertas cosas. Tenemos miedo a morirnos, tenemos miedo a ciertos animales, tenemos miedo, yo he visto, creo, a algunos que tienen miedo hasta las arañas, hasta los ratones, cucarachas, no, hombre, ese impulso que le, no, imagínense los hombres, no digamos a las mujeres. Pero ¿cuándo apareció esto? Esto apareció por causa del pecado. O sea, si alguien tiene pecado, no tiene miedo, vamos a decir así, pero obvio, en nosotros hay un miedo y de una u otra manera, la hay. Antes no había eso. Antes no existía eso. Por eso cuando llega la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 16 al 18, dice que en el amor no hay temor. Donde el que teme lleva en sí castigo. Y dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque es el amor de Dios que lo lleva a no tener miedo. Miedo a nada. ¿Por qué dirán ustedes que ojalá cuando lleguemos a estudiando la otra clase de los apóstoles, vemos que hombre como Pablo llegó al momento en que lo iban a decapitar? El hombre no tenía miedo a la muerte, tranquilo, feliz, riéndose se fue hacia al descanso cuando la muerte llegó. ¿Por qué? Porque él ya había llegado a esa parte importante de que el miedo no estaba en él, porque tenía a alguien importante y él era Dios. Y cuando Dios está con nosotros no hay miedo. El Señor creó todas las cosas en 6 días y descansó los días. Fueron 6 días literales y en un periodo de tiempo. Debemos considerar que el tiempo no es el mismo para Dios que para nosotros. O sea, en el tiempo de Dios y el nuestro jamás es totalmente diferente. Dice en el 1 Pedro 3:8 que para Dios un día 1000 años, 1000 años es un día. Salmo 94 también. Eso también es profético. Todo nos habla del Mesías, de Jesús. Recordemos siempre eso. Al 4º día aparece el sol. En el 1º, 2º, 3º día no hubo sol, porque lo que alumbró ahí fue la luz de Jesús. El Mesías fue que estuvo alumbrando los 3 días, que equivale al nacimiento del sol, de justicia del Mesías, y en sus alas traerá la salvación. Según Malaquías capítulo 4, verso 2. El gobierno del hombre sobre la tierra es de 6000 años el día de hoy, aunque ahora dicen que ha pasado millones de años, 50, 100, 200 millones de años, dicen que ha pasado, pero lo que la escritura declara hasta el momento es que han pasado más de casi 6000 años. Y nomás este es el periodo de la rebelión del hombre hacia Dios. Y 6 es el número de hombre. Al final de este periodo, el hombre por fin ha sido perfeccionado para entrar en el periodo largamente anunciado en las escrituras
en el descanso de Dios. Así que ya cuando terminando la clase del día de hoy, porque vamos a dejar solo los dos textos, me quedé 26, 27, 28. Además de la bendición del trabajo, porque recuerden, el trabajar es tener una bendición. Estar sin trabajo, no, pues no hay bendición. Dios puso al hombre a cargo de toda la tierra. Dios nos dio la capacidad de utilizar todos los recursos del planeta. Así que aquí tenemos que echar mano de todo. Pero no debemos olvidar que todo lo que existe es de Dios. Aquí nada de lo que tengamos nosotros. Usted tiene un carro, tiene una casa, tiene lo que tenga, eso no es suyo, eso le pertenece a Dios. Nosotros simplemente somos administradores. Lo que tenemos, eso es de Dios. Y Ageo dice que mío es la plata, mío es el oro. O sea, incluso los dólares que nosotros cargamos en nuestro bolsillo le pertenecen a Dios. Nosotros solamente somos administradores, por eso hay que darle buena administración, hay que darle el lugar donde se deben ir a nuestra familia, que es la parte importante. Y el hombre es simplemente el mayordomo del mundo. Somos los que administramos todo esto. Y de esto, de lo que hagamos, le daremos las cuentas a Dios de lo que hagamos. De todo vamos a dar cuentas a Dios. Por eso dice 2 Corintios 5:10, parece, porque todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para dar nuestras cuentas mientras estamos en la carne, sean buenas o sean malas. Y miren, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Así que ojalá que nosotros guardemos ahí el cuaderno de apuntes de todo todos los gastos que hacemos, todo lo que administramos, porque tenemos que darle cuenta al dueño de todo lo que hagamos. Luego explicarle al hombre su misión de la tierra. Dios se toma el tiempo en estos versículos de explicarle al hombre la misión que tiene, que es de multiplicar la tierra, fructificarla, de dominarla, de subjugarla, de estar en ella. Le instruyó con respecto a su dieta, lo que debía de comer. Hasta para esto Dios se tomó el tiempo, lo que el hombre debía de comer. O sea, que no está como hoy, nosotros comemos lo que agarramos. Nosotros hoy en día estamos que lo que nos pongan a comer, vamos a comer. ¿Pero por qué? Porque hay desconocimiento bíblico. Pero cuando vamos a la escritura, nos vamos a dar cuenta, ojalá en las clases anteriormente, que Dios hasta para eso se tomó el tiempo para decirle al hombre lo que tiene que comer. Y eso lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Va a continuar. ¿Preguntas, comentarios? No, todo bien. Todo bien, hermano. Ok. Sí, hermano, que la palabra señorear, que significa que Adán iba a gobernar sobre todos los animales, y que también la palabra bendición abarca muchísimo. Cuando nosotros decimos bendición o amén, esas palabras son muy extensas porque a veces nosotros nada más las decimos nada más por decir, pero abarcan muchísimo ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho. Pensé, dije, ya